El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Era una noche estrellada en el pequeño pueblo de Villa Esperanza. En lo profundo del monte, un niño llamado Tomás se encontraba frente a un majestuoso árbol centenario, cuyas raíces se extendían como tentáculos en la tierra. Este árbol era el lugar al que Tomás acudía todas las noches para contarle historias a su padre, quien había fallecido hacía ya un año. La razón por la cual Tomás visitó aquel lugar era porque, en el último aliento de su padre, le había hecho una promesa especial. Le dijo que si alguna vez vio una estrella fugaz, eso significaba que su padre lo visitaba desde el cielo y que estaba escuchando cada una de sus historias. Desde ese día, el niño esperaba con ansias el momento en que una estrella fugaz surcara el oscuro cielo nocturno. Sin embargo, los demás niños del pueblo no comprendían la conexión especial que Tomás tenía con su padre. Se burlaban de él por pasar las noches en el monte hablando con un árbol, sin entender que aquel lugar representaba su refugio y una manera de mantener vivo el recuerdo de su padre. A pesar de las burlas y la incomprensión de los demás, Tomás perseveraba en su ritual nocturno. Cada noche, con su mochila repleta de libros y su linterna en mano, se adentraba en el monte hasta llegar al árbol centenario. Sentado junto a las raíces, comenzaba a contar una nueva historia, inventada por él mismo, mientras esperaba el destello fugaz en el firmamento. La razón por la cual Tomás contaba historias a su padre muerto iba más allá de la simple esperanza de que lo estuviera escuchando. Para él, era una forma de mantener viva la memoria de su padre y de llenar el vacío que había dejado su partida. Cada palabra que pronunció en aquellas noches era un tributo a su padre y un recuerdo de su amor incondicional. El niño soñaba con que sus historias llegaran a los oídos de su padre en algún lugar desconocido, que pudiera sentir su amor y su gratitud por todo lo que le había enseñado. A través de sus relatos, Tomás exploraba mundos imaginarios, llenos de aventuras, personajes valientes y lecciones de vida. Esperaba que, de alguna manera, su padre pudiera escucharlo y saber que él estaba bien y que lo amaba profundamente. Así transcurrieron las noches en el monte, con el susurro del viento entre las hojas del árbol y la voz de Tomás llenando el aire con sus historias. Cada una de ellas era única y especial, pero a medida que pasaban los capítulos de esta historia, las conexiones entre ellas empezaban a emerger. Pronto, el lector descubriría que estas historias aparentemente independientes se entrelazaban para revelar un aprendizaje profundo y transformación tanto para Tomás como para aquellos que las escuchaban. Tomás se sentó junto a las raíces del árbol centenario y miró hacia el cielo estrellado. Aquella noche, había decidido contarle a su padre una historia de valentía y aventuras. Con su linterna iluminando su rostro, comenzó a narrar. Había una vez, en un reino lejano, un valiente explorador llamado Lucas. Lucas era conocido por su audacia y su deseo incansable de descubrir nuevos territorios. Su mayor anhelo era encontrar una legendaria ciudad escondida, que se decía contenía tesoros inimaginables y conocimientos perdidos. Lucas partió en un barco hacia lo desconocido, navegando por mares agitados y enfrentando peligrosas criaturas marinas. Después de semanas en alta mar,
dividió una isla remota y decidió desembarcar para abastecerse y descansar antes de continuar su travesía. En aquella isla, Lucas se encontró con un grupo de aldeanos que vivían en armonía con la naturaleza. Eran humildes y sencillos, pero su sabiduría ancestral era profunda. Lucas quedó fascinado por la forma en que se conectaban con la tierra y se cuidaban las condiciones. El explorador compartió sus historias y sus sueños con los aldeanos, quienes escucharon con atención y compasión. En ese momento, Lucas se dio cuenta de que el verdadero tesoro no estaba en una ciudad perdida, sino en la amistad, la empatía y la generosidad que encontró en aquel lugar. Con el corazón lleno de gratitud, Lucas se quedó en la isla para aprender de los aldeanos. Aprendió a cultivar la tierra, a respetar a los animales y a vivir en armonía con el entorno. Compartió sus conocimientos sobre navegación y exploración, pero también abrió su mente y su corazón para recibir las enseñanzas de aquellos que conocían los secretos más profundos de la naturaleza. Pasaron los años, y Lucas se convirtió en un respetado en la isla. Su valentía y su espíritu explorador se transformaron en un anhelo por descubrir la belleza y la sabiduría en cada rincón del mundo, no solo en tierras desconocidas. Aprendió que el verdadero valor radicaba en la conexión con uno mismo, con los demás y con el entorno que nos rodea. Cuando Tomás terminó su relato, miró al cielo en busca de la estrella fugaz que tanto esperaba. Sin embargo, el firmamento permaneció en silencio. Aunque su corazón se entristeció, recordó las enseñanzas de la historia que había contado. Comprendió que el verdadero tesoro no estaba en el cumplimiento de una promesa, sino en el aprendizaje y la transformación que experimentó a través de sus historias. Tomás regresaría a su casa con la esperanza de que la próxima noche, su padre lo escucharía y vería su estrella fugaz. Sabía que cada historia que compartía era un tributo a su amor y una forma de mantenerlo vivo en su corazón. La noche siguiente, Tomás se sentó nuevamente junto al árbol centenario. A pesar de no haber visto la estrella fugaz aún, estaba ansioso por contarle a su padre una nueva historia. Esta vez, tuvimos que hablar sobre el poder de la amistad y cómo las conexiones humanas pueden transformar nuestras vidas. Comenzó a relatar. Había una vez en un pequeño pueblo llamado Aldeaviva, un niño llamado Martín. Martín era un niño tímido y reservado, pero tenía un gran corazón y una imaginación desbordante. Pasaba la mayoría de su tiempo solo, soñando con aventuras y buscando formas de escapar de la realidad monótona de su vida. Un día, mientras exploraba el bosque cercano, Martín se encontró con un extraño ser mágico llamado Luna. Luna era una hada traviesa y alegre, con alas resplandecientes y una risa contagiosa. A pesar de sus diferencias, Martín y Luna se hicieron amigos de inmediato y comenzaron a compartir sus mundos imaginarios. Juntos, Martín y Luna vivieron emocionantes aventuras en tierras lejanas y lugares mágicos. Descubrieron tesoros ocultos, resolvieron acertijos y enfrentaron peligrosas criaturas fantásticas. Cada día, su amistad se fortalece más y Martín se sintió más seguro de sí mismo. A medida que pasó el tiempo, Martín comenzó a abrirse más con sus compañeros de clase. Compartía sus ideas, sus sueños y sus historias, y se dio cuenta de que todos los niños tenían sus propias historias para contar. La timidez que antes lo había limitado se desvaneció y se convirtió en un niño valiente y seguro de sí mismo. La amistad con Luna no solo transformó a Martín, sino que también tuvo un impacto en el pueblo entero. La risa y la alegría de Luna se contagiaron entre los aldeanos, y poco a poco comenzaron a conectarse y a apoyarse ciclónicos. Las diferencias se fortalecieron en fortalezas, y el pueblo se convirtió en un lugar de armonía y colaboración. Cuando Tomás terminó su historia,
esperó en silencio, buscando la estrella fugaz en el cielo nocturno. Pero una vez más, la noche permaneció oscura y tranquila. Aunque no había cumplido su anhelo de ver la señal de su padre, el niño sabía que cada historia compartida tenía su propio valor y propósito. Tomás se levantó y volvió a casa con una sonrisa en su rostro. Aprendió que el poder de la amistad va más allá de las promesas o los deseos cumplidos. Era una fuerza que podía transformar vidas, nutrir el espíritu y llenar el mundo de amor y conexión. Tomás volvió al monte con entusiasmo, listo para compartir una nueva historia con su padre. Aquella noche, despedí hablar sobre la importancia de la empatía y cómo un simple gesto de comprensión puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Se acomodó junto al árbol centenario y comenzó su relato. Había una vez, en un bullicioso pueblo llamado Villa Esperanza, un niño llamado Alejandro. Alejandro era un niño alegre y enérgico, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Pero tenía un don especial, podía sentir y comprender las emociones de las personas que lo rodeaban. Un día, mientras caminaba por el pueblo, Alejandro notó a un anciano sentado en un banco, con la mirada perdida y una expresión triste en su rostro. Se acercó al anciano con curiosidad y le preguntó si estaba bien. El anciano suspiró y le contó que se sintió solo y olvidado, ya que la mayoría de sus amigos y seres queridos habían fallecido o se habían mudado. Alejandro sintió una profunda empatía hacia el anciano y decidió hacer algo al respecto. Comenzó a visitarlo periódicamente, llevándole libros, compartiendo historias y simplemente escuchando sus recuerdos. El anciano se sintió comprendido y valorado, y poco a poco su tristeza comenzó a desvanecerse. A medida que Alejandro y el anciano pasaron tiempo juntos, el pueblo comenzó a notar los cambios en el anciano. Sus ojos volvieron a brillar y su espíritu se revitalizó. Otros residentes mayores también se unieron a las visitas de Alejandro, compartiendo sus propias historias y encontrando consuelo en la conexión humana. La empatía de Alejandro se expandió más allá de los ancianos. Se dio cuenta de que muchas personas en el pueblo tenían sus propios desafíos y luchas internas. Comenzó a organizar eventos comunitarios para reunir a las personas y promover la comprensión mutua. Pronto, Villa Esperanza se convirtió en un lugar donde todos sintieron escuchados y apoyados. La historia de Alejandro y su don de empatía se propagó por el pueblo y más allá. Las personas que comenzaron a darse cuenta de la importancia de ponerse en el lugar del otro, de comprender sus emociones y ofrecer un hombro amigo. La empatía se convirtió en un valor fundamental en la comunidad, transformando las vidas de muchas personas. Tomás terminó su historia y miró al cielo, buscando ansiosamente la estrella fugaz que indicaría la presencia de su padre. Sin embargo, una vez más, el cielo permaneció en calma. Aunque no había recibido la señal que esperaba, el niño sabía que el poder de la empatía estaba presente en cada historia que compartía. Con el corazón lleno de gratitud y esperanza, Tomás se levantó del suelo y se encaminó de regreso a su hogar. Sabía que cada historia tenía su propio propósito y que, a través de ellas, él mismo estaba creciendo y aprendiendo. Tomás volvió al monte, emocionado por contar una nueva historia a su padre. En esta ocasión, decidimos hablar sobre la fuerza de la perseverancia y cómo la determinación puede llevarnos a superar cualquier obstáculo en nuestro camino. Se sentó junto al árbol centenario y comenzó su relato. Había una vez, en un lejano pueblo llamado Villa Esperanza, un joven llamado Mateo. Mateo era un apasionado músico que soñaba con convertirse en un virtuoso violinista. Pero a pesar de su talento innato, se enfrentó a numerosos desafíos.
Mateo vivía en una familia humilde y carecía de los recursos para obtener una educación formal en música. Sin embargo, esto no lo detuvo. Cada día, después de terminar sus responsabilidades, se encerraba en su habitación y practicaba su violín durante horas. A medida que pasó el tiempo, Mateo comenzó a participar en pequeñas presentaciones locales. Aunque al principio su talento no era reconocido, él nunca se rindió. Continuó perfeccionando su técnica y dedicando su tiempo libre a estudiar música de manera autodidacta. Un día, Mateo se enteró de una academia de música que propuso becas para jóvenes talentosos. Aunque sabía que la competencia sería feroz, lo intentó. Preparó con esmero su audición y se presentó frente a un exigente jurado. Después de semanas de espera, Mateo recibió la noticia que tanto anhelaba. Había sido seleccionado para recibir una beca completa en la Academia de Música. Era un logro significativo y un reconocimiento a su perseverancia y pasión. Durante su tiempo en la academia, Mateo se encontró rodeado de talentosos músicos y maestros inspiradores. Aprovechó cada oportunidad para aprender y crecer, superando los obstáculos que se presentaban en su camino. A medida que se acercaba a la graduación, se convirtió en uno de los violinistas más destacados de su generación. La historia de Mateo se agudizó por todo el país, inspirando a muchos jóvenes que enfrentaron dificultades similares. Su determinación y dedicación demostraron que con perseverancia y fe en uno mismo, se pueden alcanzar los sueños más audaces. Tomás concluyó su historia y, como de costumbre, buscó en el cielo la estrella fugaz que tanto anhelaba ver. Sin embargo, una vez más, el cielo permaneció en calma. Aunque no había recibido la señal que esperaba, el niño sabía que la lección de perseverancia estaba arraigada en cada palabra de su relato. Lleno de esperanza y con una sonrisa en su rostro, Tomás se levantó del suelo y emprendió el camino de regreso a su hogar. Sabía que cada historia compartida lo acercaba más a su padre y que, a través de ellas, estaba aprendiendo importantes lecciones de vida. En la próxima noche, esperaba que la estrella fugaz finalmente apareciera, llevando consigo la promesa de su padre. Tomás volvió una vez más al monte, emocionado por compartir otra historia con su padre. Esta noche, dejé de hablar sobre el valor de la bondad y cómo pequeños actos de amor pueden tener un impacto significativo en la vida de los demás. Se sentó junto al árbol centenario y comenzó su relato. Había una vez, en un pequeño pueblo llamado Valle Verde, una niña llamada Valentina. Valentina era conocida por su corazón bondadoso y su deseo constante de hacer el bien a quienes la rodeaban. Desde una edad temprana, aprendió el poder transformador de la amabilidad. Un día, mientras Valentina caminaba por el pueblo, vio a una anciana luchando por llevar sus bolsas de compras. Sin dudarlo, se acercó y le ofreció su ayuda. La anciana, agradecida por la gentileza de Valentina, le contó sobre su soledad y cómo cada pequeño gesto amable le alegraba el día. A partir de ese momento, Valentina se dedicó a realizar actos de bondad en su comunidad. Ayudaba a los ancianos a cruzar la calle, recolectaba juguetes para los niños necesitados y visitaba a los enfermos en el hospital. Su amor incondicional y su disposición a ayudar a los demás dejaron una huella profunda en el pueblo. La bondad de Valentina se contagió rápidamente. Otros residentes del pueblo comenzaron a inspirarse en su ejemplo y se unieron a sus esfuerzos para hacer del Valle Verde un lugar mejor. Se formaron grupos de voluntarios y se llevaron a cabo proyectos comunitarios para ayudar a quienes más lo necesitaban. La historia de Valentina se prolongó más allá de las fronteras del pueblo. Su dedicación a la bondad y el amor al prójimo se refleja en un ejemplo inspirador para las personas de todo el país.
Sus acciones demostraron que, sin importar cuántos pequeños sean nuestros actos, podemos marcar una diferencia en el mundo. Tomás concluyó su historia y, como de costumbre, buscó en el cielo la estrella fugaz que simbolizaba la visita de su padre. Sin embargo, una vez más, el cielo permaneció en silencio. Aunque no había recibido la señal que tanto anhelaba, el niño sabía que cada historia compartida irradiaba el poder de la bondad y la importancia de amar y ayudar a los demás. Con el corazón lleno de gratitud y esperanza, Tomás se levantó del suelo y emprendió el camino de regreso a su hogar. Sabía que cada historia acercaba a su padre y que, a través de ellas, estaba aprendiendo importantes lecciones de vida. En la próxima noche, esperaba que la estrella fugaz finalmente apareciera, cumpliendo la promesa de su padre y llenando su corazón de plenitud y felicidad. Tomás volvió una vez más al monte, lleno de entusiasmo por compartir una nueva historia con su padre. En esta ocasión, hablé sobre la magia de la imaginación y cómo nuestros sueños y fantasías pueden darle color y alegría a nuestras vidas. Se sentó junto al árbol centenario y comenzó su relato. Había una vez, en un mundo imaginario llamado Fantasilandia, un niño llamado Nicolás. Nicolás era un soñador empedernido, con una imaginación desbordante que lo transportaba a mundos mágicos y aventuras inolvidables. A través de su capacidad para imaginar, Nicolás descubrió un universo lleno de posibilidades y maravillas. Cada noche, Nicolás se adentraba en sus sueños y creaba historias fascinantes. Con su mente creativa, inventaba personajes increíbles, lugares fantásticos y desafíos emocionantes. Estas aventuras imaginarias se cerraron en su refugio y enriquecieron su vida de una manera extraordinaria. A medida que Nicolás crecía, descubrió que su imaginación también tenía un poder transformador en el mundo real. Comenzó a escribir cuentos y a compartir sus historias con los demás. Sus relatos mágicos y emocionantes inspiraron a niños y adultos por igual, invitándolos a creer en la magia de la vida y a perseguir sus propios sueños. La creatividad y la imaginación de Nicolás también lo llevaron a explorar otras formas de expresión artística, como la pintura y la música. A través de sus creaciones, transmitía la belleza y la alegría que habitaban en su mundo interior, despertando la chispa de la imaginación en aquellos que admiraban su trabajo. Con el tiempo, Nicolás comprendió que la imaginación no tenía límites y que podía encontrar inspiración en cualquier lugar. Aprendió a apreciar la belleza de las cosas simples, a observar el mundo con ojos curiosos y a encontrar magia en los detalles cotidianos. Su capacidad de soñar y crear se convirtió en su mayor tesoro. Tomás terminó su historia y, como de costumbre, levantó la vista al cielo en busca de la estrella fugaz que representaba la visita de su padre. Sin embargo, una vez más, el cielo permaneció en silencio. Aunque la señal anhelada no había llegado, el niño sabía que en cada historia compartida, la magia de la imaginación se hacía presente. Con el corazón lleno de inspiración y una sonrisa en su rostro, Tomás se levantó del suelo y comenzó el camino de regreso a su hogar. Sabía que cada historia compartida lo acercaba más a su padre y que, a través de ellas, estaba aprendiendo importantes lecciones de vida. En la próxima noche, esperaba que la estrella fugaz finalmente apareciera, llevando consigo la promesa de su padre y llenando su corazón de plenitud y felicidad. Tomás volvió una vez más al monte, emocionado por compartir una nueva historia con su padre. En esta ocasión, desistí de hablar sobre el poder de la amistad verdadera y cómo los lazos de compañerismo pueden brindarnos apoyo y alegría en los momentos más difíciles. Se sentó junto al árbol centenario y comenzó su relato. Había una vez, en un lejano reino llamado Amistadonia, dos amigos inseparables, Lucas y Martín. Desde que eran pequeños,
Habían compartido risas, aventuras y secretos. Juntos, enfrentaron los desafíos de la vida y descubrirán la verdadera magia de la amistad. Lucas y Martín eran como dos piezas de un rompecabezas perfecto. Se apoyaban las emociones, celebraban sus logros y consolaban sus tristezas. Su amistad era tan fuerte que no había distancia ni obstáculo que pudiera separarlos. Un día, Lucas recibió noticias desalentadoras. Su familia debió mudarse a otra ciudad debido al trabajo de su padre. La noticia dejó a Lucas devastado y temeroso de perder a su amigo. Sin embargo, Martín no se rindió fácilmente. Determinado a mantener viva su amistad, Martín pudo a Lucas que se comunicaran a través de cartas y que hicieran todo lo posible para visitarse periódicamente. A pesar de la tristeza de la separación, la promesa de mantener su amistad los mantenidos unidos. A lo largo de los años, Lucas y Martín escribieron cartas interminables, compartiendo sus alegrías, preocupaciones y sueños. A pesar de la distancia física oscura, su amistad se fortaleció y se convirtió en un faro de luz en los momentos. Cuando finalmente llegó el día en que Lucas y Martín se reencontraron, fue como si el tiempo se hubiera detenido. La emoción y la alegría llenaron el aire mientras se abrazaban, grabando todas las experiencias compartidas a lo largo de los años. Sabían que su amistad era única y que habían superado todas las adversidades juntos. La historia de Lucas y Martín se convirtió en un ejemplo de eterna para todos aquellos que la escucharon. A través de su amistad, se demuestra que los verdaderos amigos están dispuestos a hacer cualquier sacrificio y superar cualquier obstáculo para mantenerse cerca. Tomás concluyó su historia y, como de costumbre, buscó en el cielo la estrella fugaz que simbolizaba la visita de su padre. Esta vez, una débil luz parpadeante apareció en el horizonte, llenando el corazón del niño de alegría y esperanza. La promesa de su padre se estaba cumpliendo. Con lágrimas de felicidad en sus ojos, Tomás se levantó del suelo y emprendió el camino de regreso a su hogar. Sabía que la amistad verdadera era un regalo invaluable y que cada historia compartida lo acercaba más a su padre y a las lecciones de vida que él deseaba transmitirle. Tomás volvió una vez más al monte, lleno de emoción por compartir una nueva historia con su padre. En esta ocasión, tuvimos que hablar sobre la importancia de la perseverancia y cómo la determinación puede llevarnos a alcanzar nuestros sueños más preciados. Se sentó junto al árbol centenario y comenzó su relato. Había una vez, en un lejano pueblo llamado Esperanza, un joven llamado Alejandro. Desde temprana edad, Alejandro soñaba con ser un talentoso músico y componer hermosas melodías que tocaran los corazones de las personas. Sin embargo, enfrentó numerosos obstáculos en su camino hacia el éxito. Cuando Alejandro comenzó a aprender a tocar un instrumento, se dio cuenta de que la música no venía fácilmente. Sus dedos se enredaban en las cuerdas y las notas parecían fuera de su alcance. A pesar de los desafíos, se negó a renunciar a su pasión y se dedicó a practicar día y noche. Con cada ensayo, Alejandro mejoraba su habilidad y su pasión se volvía más ardiente. Aunque muchos se burlaban de sus fracasos iniciales, él continuó perseverando y se esforzó por superar cada obstáculo. Sabía que el camino hacia la maestría no era fácil, pero estaba dispuesto a pagar el precio. Con el tiempo, Alejandro comenzó a componer sus propias melodías y a compartir su música con el mundo. Aunque enfrentó rechazos y críticas, se mantuvo firme en su determinación. Su música resonaba con aquellos que escuchaban y tocaban sus almas de una manera profunda y conmovedora. La perseverancia de Alejandro finalmente fue recompensada. Un día, recibí la oportunidad de tocar en un importante concierto.
El escenario se iluminó y el sonido de su música llenó el aire. El público quedó cautivado por su talento y la pasión con la que interpretaba cada nota. La historia de Alejandro se endureció rápidamente y se convirtió en una inspiración para otros jóvenes músicos. Les enseñaron que, a pesar de los desafíos, nunca abandonaron sus sueños y que el trabajo duro y la perseverancia fueron fundamentales para alcanzar el éxito. Tomás concluyó su historia y, al mirar al cielo en busca de la estrella fugaz, esta vez una brillante luz cruzó el firmamento, llenando el corazón del niño de gozo y gratitud. La promesa de su padre se estaba cumpliendo, y la conexión entre las historias compartidas se estaba fortaleciendo. Con una sonrisa radiante, Tomás se levantó del suelo y comenzó el camino de regreso a su hogar. Sabía que cada historia compartida lo acercaba más a su padre y que estaba aprendiendo importantes lecciones de vida a lo largo del camino. En la próxima noche, esperaba que la estrella fugaz finalmente apareciera, llevando consigo la plenitud y la felicidad que tanto anhelaba. Tomás volvió una vez más al monte, lleno de entusiasmo por compartir una nueva historia con su padre. En esta ocasión, desistí de hablar sobre el valor de la empatía y cómo ponerse en el lugar del otro puede generar comprensión y solidaridad. Se sentó junto al árbol centenario y comenzó su relato. Había una vez, en una pequeña ciudad llamada Amigoville, una niña llamada Valentina. Valentina era conocida por su extraordinaria habilidad para comprender y sentir las emociones de los demás. Tenía un corazón cálido y generoso que la impulsaba a ayudar a quienes lo necesitaban. Un día, Valentina se encontró con un niño llamado Andrés, quien parecía triste y preocupado. Valentina se acercó a él con gentileza y le ofreció su apoyo. Sin hacer preguntas, simplemente escuchó con atención mientras Andrés compartió sus preocupaciones y miedos. A medida que Valentina comprendía la situación de Andrés, su empatía se activaba. Ella recordó cómo se había sentido en situaciones similares y cómo la amistad y el apoyo habían sido un bálsamo para su propio dolor. Inspirada por esa experiencia, sintió tenderle la mano a Andrés y dejó su amistad. Valentina se convirtió en el apoyo constante de Andrés. Juntos, encontramos formas de superar los desafíos que enfrentaban y encontraron la importancia de contar con alguien que les comprendiera. Valentina les enseñó a otros niños el valor de la empatía, alentándolos a escuchar, entender y ayudar a quienes los rodeaban. A medida que Valentina y Andrés compartieron más tiempo juntos, su amistad se fortaleció y su empatía se expandió hacia otros. Se dio cuenta de que todos enfrentaron desafíos y que cada persona tenía una historia única que merecía ser escuchada. Juntos, crearon un movimiento de solidaridad en la comunidad, alentando a las personas a practicar la empatía y a construir lazos más fuertes. La historia de Valentina y Andrés se convirtió en un ejemplo de cómo la empatía puede cambiar vidas y transformar comunidades enteras. Inspirados por su historia, los habitantes de Amigoville aprendieron a mirar más allá de sí mismos y a construir un lugar donde la empatía y la compasión florecieran. Tomás concluyó su historia y, alzando la vista hacia el cielo, esperó ansiosamente la llegada de la estrella fugaz. Esta vez, una luz brillante y fulgurante cruzó el firmamento, llenando el corazón del niño de felicidad y gratitud. La promesa de su padre se estaba cumpliendo, y la conexión entre las historias compartidas se volvía más poderosa. Con una sensación de plenitud en su interior, Tomás se puso de pie y comenzó el camino de regreso a su hogar. Sabía que cada historia compartida lo acercaba más a su padre y que estaba aprendiendo lecciones valiosas a lo largo del camino. Tomás volvió una vez más al monte, con alegría y emoción por compartir una nueva historia con su padre. En esta ocasión, hablé sobre la belleza de la diversidad y cómo cada individuo,
con sus diferencias únicas, puede enriquecer el mundo que nos rodea. Se sentó junto al árbol centenario y comenzó su relato. Había una vez, en un colorido pueblo llamado Arcoíris, una niña llamada Sofía. Sofía vivía en un lugar donde las personas celebraban y apreciaban la diversidad en todas sus formas. En Arcoíris había una amplia variedad de culturas, tradiciones y perspectivas, y cada persona era valorada por su singularidad. Sofía, desde una edad temprana, aprendió a ver la belleza en la diversidad. Observaba cómo las diferentes formas de pensar, vestirse y expresarse se entrelazaban para crear una comunidad vibrante y armoniosa. Ella apreciaba las historias, la música, las comidas y las costumbres de las diversas culturas que coexistían en Arcoíris. A medida que Sofía crecía, se convirtió en una defensora de la inclusión y la igualdad. Trabajó arduamente para construir puentes entre personas de diferentes orígenes y promover la comprensión mutua. Organizó festivales multiculturales, donde las tradiciones y expresiones artísticas de cada grupo se unieron en una sinfonía de armonía y respeto. Sofía descubrió que, al reconocer y valorar las diferencias, se abrían puertas a nuevas perspectivas y oportunidades de crecimiento. La diversidad enriquecía la vida de todos, y cada individuo tenía algo valioso que aportar al mundo. Juntos, podrían crear un lugar donde todos se sintieran aceptados y amados. La historia de Sofía se convirtió en un faro de inspiración para aquellos que la escucharon. Les enseñaron la importancia de celebrar la diversidad y fomentar un sentido de pertenencia para todos. Arcoíris se convirtió en un modelo de comunidad inclusiva y en un testimonio viviente de cómo la diversidad puede unirnos y enriquecernos. Tomás concluyó su historia y, mientras buscaba la estrella fugaz en el cielo, una luz resplandeciente y multicolor cruzó el firmamento, llenando el corazón del niño de asombro y esperanza. La promesa de su padre se estaba cumpliendo, y la conexión entre las historias compartidas cobraba aún más significado. Con una sonrisa radiante, Tomás se levantó del suelo y emprendió el camino de regreso a su hogar. Sabía que cada historia compartida lo acercaba más a su padre y que estaba aprendiendo valiosas lecciones de vida a lo largo del camino. Tomás regresó una vez más al monte, lleno de emoción por compartir una nueva historia con su padre. En esta ocasión, decidió hablar sobre el poder de la amistad y cómo tener a alguien en quien confiar puede iluminar incluso los momentos más oscuros. Se sentó junto al árbol centenario y comenzó su relato. Había una vez, en un tranquilo pueblo llamado Esperanza, un niño llamado Daniel. Daniel era un niño tímido y reservado, que a menudo se sentía solo y desamparado. No tenía muchos amigos y a veces se preguntaba si alguien realmente se preocupaba por él. Un día, en el colegio, Daniel conoció a Mateo, un niño amable y extrovertido. A pesar de sus personalidades diferentes, conectaron de inmediato y se hicieron amigos inseparables. Mateo siempre estaba ahí para apoyar a Daniel, escuchar sus preocupaciones y animarlo en los momentos difíciles. A medida que pasaba el tiempo, Daniel y Mateo se volvieron confidentes. Compartían sus alegrías y tristezas, sus sueños y miedos más profundos. Juntos, descubrieron que la amistad era un tesoro invaluable y que tener a alguien en quien confiar era un regalo preciado. Cuando Daniel se sentía solo o abrumado, sabía que podía acudir a Mateo. La simple presencia de su amigo le daba fuerzas y le recordaba que no estaba solo en este mundo. Mateo le mostró a Daniel el poder de la amistad para superar obstáculos y encontrar consuelo en los momentos difíciles. A medida que crecieron, Daniel y Mateo se apoyaron mutuamente en sus sueños y aspiraciones. Celebraron los logros del otro y se brindaron aliento cuando enfrentaban desafíos.
Juntos, aprendieron que el verdadero valor de la amistad reside en estar presente en las buenas y en las malas, en compartir la alegría y el dolor, y en construir una conexión profunda que trasciende el tiempo y el espacio. La historia de Daniel y Mateo inspiró a otros a valorar y nutrir sus amistades. Aprendieron que, a través del poder del apoyo mutuo, podían enfrentar cualquier adversidad y encontrar la fuerza para seguir adelante. El pueblo de Esperanza se convirtió en un lugar donde la amistad florecía y donde cada individuo se sentía valorado y amado. Tomás concluyó su historia y, mientras buscaba la estrella fugaz en el cielo, una luz brillante y cálida cruzó el firmamento, llenando el corazón del niño de gratitud y amor. La promesa de su padre se estaba cumpliendo, y la conexión entre las historias compartidas se volvía más profunda y significativa. Con una sensación de plenitud en su interior, Tomás se puso de pie y comenzó el camino de regreso a su hogar. Sabía que cada historia compartida lo acercaba más a su padre y que estaba aprendiendo lecciones valiosas a lo largo del camino. Tomás regresó una vez más al monte, con una mezcla de emoción y nostalgia. Este sería su último encuentro con su padre a través de las historias que compartía todas las noches. El niño se sentó junto al árbol centenario y comenzó su relato, con la esperanza de que esta vez la estrella fugaz finalmente apareciera. En esta ocasión, Tomás decidió contar una historia especial, una historia que resumiría todas las lecciones aprendidas y las conexiones tejidas a lo largo de su viaje. Habló sobre un joven llamado Nicolás, quien se enfrentaba a una gran pérdida y sentía un vacío profundo en su corazón. Nicolás había perdido a su padre cuando era muy joven y había luchado con el dolor y la tristeza durante mucho tiempo. Anhelaba sentir la presencia y el amor de su padre, pero sabía que solo podía comunicarse con él a través de sus pensamientos y recuerdos. Un día, Nicolás decidió emprender un viaje en busca de respuestas y consuelo. Recorrió montañas, atravesó ríos y caminó por bosques frondosos. En cada paso del camino, encontró personas que le brindaron apoyo y sabiduría, compartiendo sus propias historias de pérdida y superación. A medida que Nicolás escuchaba las historias de los demás, comenzó a comprender que el amor y el espíritu de aquellos que hemos perdido nunca nos abandonan por completo. Sus recuerdos y enseñanzas siguen vivos en nuestros corazones, guiándonos y dándonos fuerzas en los momentos más difíciles. Finalmente, después de un largo viaje, Nicolás llegó a un lugar especial, un prado iluminado por estrellas brillantes y centelleantes. En ese momento, una estrella fugaz cruzó el cielo, iluminando el prado con un resplandor dorado. Nicolás sintió una presencia cálida y amorosa, reconociendo que era su padre, que había estado con él todo el tiempo. En ese instante, Nicolás comprendió que el amor perdura más allá de la vida física, trascendiendo el tiempo y el espacio. Su padre estaba presente en cada historia, en cada aprendizaje, en cada conexión que había hecho a lo largo de su viaje. La estrella fugaz era una señal de que su padre siempre estuvo allí, guiándolo y amándolo desde las raíces del árbol en el monte. Con lágrimas de felicidad y gratitud, Nicolás se sintió completo. Había encontrado la paz en su corazón y la certeza de que su padre siempre estaría con él, incluso en su ausencia física. Regresó a su hogar con una sonrisa en el rostro y un corazón lleno de amor. Tomás concluyó su historia y, mientras buscaba la estrella fugaz en el cielo, una luz brillante y resplandeciente cruzó el firmamento. Esta vez, la estrella se detuvo directamente sobre el árbol centenario, iluminando su copa con un brillo mágico. Tomás supo en su corazón que su padre estaba allí, escuchando sus historias y envolviéndolo con amor. Con una sensación de plenitud y alegría, Tomás se puso de pie y comenzó su camino de regreso a casa.
Había encontrado el cierre que anhelaba y había aprendido valiosas lecciones sobre el amor, la pérdida, la conexión y la importancia de honrar a aquellos que ya no están físicamente presentes. El niño sabía que siempre llevaría consigo las enseñanzas de su padre y las conexiones que había forjado a través de sus historias. La promesa se había cumplido, y aunque su padre ya no estaba físicamente allí, viviría en su corazón para siempre. Y así, Tomás caminó hacia un futuro lleno de esperanza y renovada fuerza, llevando consigo el amor de su padre y la sabiduría de todas las historias compartidas. Su alma estaba en paz, y sabía que seguiría creciendo y transformándose a medida que atravesaba los capítulos de su propia historia.